Estamos estudiando una porción de la Biblia que se encuentra en el primer libro del Nuevo Testamento. Si usted tiene una Biblia, puede ir abriendo allí, en el Evangelio de Mateo. Estamos viendo una sección que se llama el Sermón del Monte. Jesús tuvo muchos discursos, algunos más cortos, otros más prolongados, pero este en particular es uno de los más prolongados y también es uno de los más conocidos. De hecho, muchas de las frases o de los dichos de Jesús más conocidos salen justamente de esta porción que se llama el Sermón del Monte. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre lo que se encuentra en el versículo 38 hasta el versículo 48 del capítulo 5. Repito, Mateo 5, 38 al 48. Y el título del mensaje es muy sencillo. O sea, cuando usted vaya a su casa y le pregunta, che, ¿de qué hablaron en la iglesia? Son 4 palabras. No a la venganza, sí al amor. ¿Lo dije bien? No a la venganza, sí al amor. ¿Está? No es tan difícil. No, venganza, sí al amor. Bueno, lo que quiero recordarle un poquito es el contexto en que Jesús dice estas palabras. O sea, qué es lo que venimos viendo los domingos anteriores. Jesús le había dicho a sus discípulos que él quería que su comportamiento, su forma de vivir, su ética, fuera superior a los religiosos de ese día. Jesús también les dijo que él no había venido a dejar de lado el Antiguo Testamento, sino más bien a cumplirlos. Y Jesús empieza a hacer una crítica a lo que en ese momento los religiosos de la época enseñaban acerca del Antiguo Testamento. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el versículo 21 dice, ustedes han oído que se dijo, no matarás, ¿bien? Fíjense algo muy interesante, en todo el Sermón del Monte Jesús nos dice, ustedes han leído que está escrito. No dice así, ¿cómo dice? Ustedes han oído. Porque no es una crítica a lo que la Biblia dice, sino una crítica a lo que la gente, los religiosos de la época, estaban enseñando. Todos sabemos que los seres humanos tenemos una tendencia a tergiversar la ley. ¿No? Acá hay por lo menos 3 abogados. Hay una frase que yo conozca. Hay una frase que es muy conocida que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Está? O sea, Dios había dicho, bueno, no vas a matar, no vas a asesinar. Sin embargo, esta gente se había permitido tener un corazón lleno de odio, maltratar a los demás. Y Jesús dijo, mirá, el objetivo del mandamiento es mucho más profundo. Yo no solamente quiero que no le quites la vida, sino que también tengas un respeto, amor hacia las personas. La Biblia también había dicho, en aquel momento, decía, no cometerás adulterio, ¿no? Pero la gente esta dijo, bueno, vos, obviamente, no cometerás adulterio, pero podés llegar a tener todo tipo de pensamientos incorrectos. Jesús dijo, no. Aquel hombre que mira a una mujer y ya la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y así Jesús empezó a dar diferentes ejemplos, ¿no? Hablamos la semana pasada acerca de, por ejemplo, el tema del divorcio. Jesús dijo, no se divorcien. O sea, Dios había dicho en el Antiguo Testamento que no se divorcien, pero había dado permiso en el caso de que se encontrara algo, una situación de repudio. Y los judíos de la época, había gente que lo había puesto una interpretación más dura o más liviana, pero habían algunos que lo habían llevado al extremo de que si, por ejemplo, tu mujer te quemaba la comida,
era suficiente como para darle carta de divorcio. Imagínense, ¿cuántos seguiríamos casados? Imagínense. Yo me acuerdo, estábamos de novio con mi señora, me hizo la comida y ya la quemó. No, ni me hubiera casado con esas leyes. ¿Tá? Jesús lo que quiere dar es la profundidad de la ley. Quiere que sus discípulos estén caracterizados por una justicia, es decir, una forma de vivir superior. Y ahora vamos a leer estos dos pasajes que quiero decirle algo, confesarle algo. Son dos pasajes muy difíciles. Difíciles de interpretar, difíciles también a veces en lo personal, porque todos hemos tenido personas que nos han herido, que han hablado mal de nosotros, y difícil también a la hora de aplicar. Entonces, le pidamos al Señor que nos dé la capacidad para poder entender esto y poder llevarlo a la práctica. El primer pasaje, cuando Jesús habla de no a la venganza, está en el versículo 38, dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no resista a la persona mala. Y da aquí varios ejemplos. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quien te pida prestado. Bien, aquí lo primero que vamos a ver es que había una enseñanza de la antigüedad, del Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento se enseñaba esto que era ojo por ojo y diente por diente. ¿Esto cómo se llama? La ley del talión. ¿Bien? Y en realidad, esto que se conoce como la ley del talión es una ley muy buena, una ley que Dios había dado para impartir justicia en Israel. Era una ley, eran principios que los jueces debían tener en cuenta cuando hubiese conflictos en medio del pueblo. Y fíjense qué interesante esta ley, porque esta ley lo que impedía era la venganza y lo que permitía era que cuando había un daño, bien, hubiese una proporcionalidad a la hora de pagar ese daño. ¿Me siguen hasta allí? Por ejemplo, si a vos, digamos, no sé, yo le maté la vaca a José, bueno, ¿cuál es el asunto? José, quizás enojado, venía y me quería quemar la casa, ¿bien? O sea, ese era el instinto de la venganza de todo corazón humano. Los jueces en Israel, ¿qué hubieran dicho? Manuel, tenés que ir y devolverle la vaca a José. Es un principio de proporcionalidad. Era un principio que brindaba justicia a Israel y evitaba la venganza. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué Jesús dice, miren, esto no va más? ¿Por qué? Porque eso que se había dado para impartir justicia en el pueblo se había llevado a las relaciones personales. Voy a poner ejemplos muy contemporáneos. Cada vez que lo invito a Mateo a mis cumpleaños, no me trae regalos. A su cumpleaños no le voy a llevar ninguno. ¿Está? ¿Han escuchado alguna vez algo parecido? ¿No me invitaste nunca a comer a tu casa? Jamás te voy a invitar a comer a mi casa. ¿Está? Son todos principios, digamos, de esto, de la proporcionalidad, el ojo por ojo, el diente por diente. Y estoy dando ejemplos sencillos, pero la gente, digamos, en aquel momento, ante un daño, digamos, no había límite. La venganza podía ser sin límite. Fíjense ahora el conflicto que está pasando en el Medio Oriente. Tanto los judíos como los palestinos seguían por ojo, diente por diente. Bien.
y hasta que no se le acaben los ojos y los dientes a todos, no van a parar. El problema está en que todas las generaciones que van a venir se van a regir por el mismo principio. Entonces no va a haber fin a ese conflicto, si se rigen por este principio. En cambio, Jesús dice, no deben resistir al malo. Y da 4 ejemplos que voy a tratar de explicarlo. El primer ejemplo dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Bueno, a ver, si yo te quiero dar una bofetada en la mejilla derecha, ¿cómo tengo que hacerlo? Pegarlo por acá, ¿está? A los que les gusta el pádel o el tenis, vos para pegarle en la mejilla derecha no es un tiro de drive, sino un revés, ¿está? ¿Me siguen? Bueno, o el ping-pong. Bueno, la cuestión es que Jesús está hablando aquí de una ofensa muy grande. En la antigüedad, en esa época, pegar con el canto, digamos, de la mano, era una ofensa muy grande. Entonces acá Jesús dice, cuando alguien te ofenda, no tenés que devolvérselo, ¿bien? Es más, dice, debes poner la otra mejilla. Ahora, acá quiero que paremos un poquito y tratemos de entender. Jesús, en todo el Sermón del Monte, utiliza lo que se llama un lenguaje hiperbólico. ¿Qué significa esto de hiperbólico? Muchas veces Jesús utiliza ilustraciones que pueden sonar exageradas para que tengan un fuerte poder retórico, para que la gente diga, ¡epa! ¿Cómo es esto? No solamente que no es ojo por ojo ni diente por diente, sino que si me pegan tengo que ofrecer la otra. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? Lucas predicó y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿se acuerdan? ¿Qué tenés que hacer? Sacártelo. O sea, realmente Jesús estaba diciendo que sus seguidores que luchaban con el pecado sexual tenían que tener un solo ojo o ser ciegos. ¿Jesús quería enseñar eso? No. Lo que quería enseñar Jesús es que sus seguidores debían tomarse las cosas en serio. A ver, Jesús acá no quiere que sus seguidores, al no tomar venganza, sean víctimas de abuso físico. No sé si me explico. No es que vos, a ver, yo esto es uno de los pasajes que por ahí más luché, sobre todo cuando tenés chicos, ¿viste? ¿Qué pasa si el Benja lo golpean? Vuelve a decir, no, Benja, vos siempre tenés que poner otra mejilla, ¿está? Y Benja va a ser víctima de abuso físico. No es lo que Jesús está enseñando. Jesús lo que está diciendo es no a la venganza. Y yo voy a tratar de explicar más esto en mayor profundidad. Lo segundo que dice Jesús, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. En la antigüedad, las personas tenían un abrigo, como una campera, digamos, que era lo que le permitía pasar la noche cuando hacía mucho frío. Bueno, eso era muy importante. Jesús dice, bueno, si te piden eso, está bien. Ahora, si te piden lo otro, también dáselo. Ahora, ¿qué significa? Que los discípulos de Jesús podían llegar a estar desnudos porque no hay límite. A ver, Sergio, sácate los pantalones y sácate todo y dámelo. ¿Jesús es eso lo que Jesús está queriendo enseñar? No, pero está queriendo decir que no debes vengarte, que tenés que tener una actitud diferente. No tenés que poner tus derechos por sobre todas las cosas. El siguiente ejemplo dice, si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Esto del soldado que te pide que lleves por 1 kilómetro, lo lleves 2, es algo que en la antigüedad no había ni OCA, ni correo argentino, sino que los persas habían ideado un sistema de correos que funcionaba más o menos bien. Pero cuando no funcionaba, cualquier funcionario te podía decir, te agarraba al voleo y te decía, Sirley, agarrá esa carga y llévala 1 kilómetro. Y así hasta que pasara al otro lado, digamos, hasta que encontraba el próximo. Y Jesús dice, mira, si te piden eso, no solamente hacerlo 1 kilómetro, sino hacerlo 2.
Lo último que dice, dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Cuántos de ustedes tienen un gran conflicto moral cada vez que paran en una esquina y alguien les pide? Todos, ¿bien? Pero, ¿qué hago? A ver, viene alguien, qué sé yo, por ahí personas que vos lo ves tan destrozado y vos decís, pero Jesús dice, dale a todo el que te pida. Y lo ves así, pero sabes que quizás lo puede gastar en la droga. Sabes también, por otro lado, que quizás no le hace un gran favor si siempre le estás dando. Es un conflicto, es una decisión difícil de tomar. Ahora, Jesús está diciendo que vos tenés que dar hasta que te quedes sin ningún bien. ¿Está diciendo eso? No. Entonces, bueno, hay que tratar de entender estos dichos difíciles de Jesús y lo vamos a tratar de entender. Hay un principio de interpretación bíblica que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Si me acompañan al libro de Romanos capítulo 12, ahí vamos a encontrar una explicación quizás más concreta, más sencilla, que nos va a ayudar a entender esto. Fíjense, Romanos capítulo 12, en el versículo 17 dice lo siguiente, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Esta frase resume la enseñanza de Jesús. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y fíjense lo que dice el último versículo, 21, dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Se dan cuenta? Estas dos frases creo que son un excelente resumen de lo que Jesús quiere enseñar. No pagues mal por mal. Cuando alguien te hace algo malo, hacele algo bueno. Hay un autor que dice, pagar mal por mal es... Perdón, no dice así. Dice, pagar mal, o sea, alguien te hace algo malo y vos le pagás con algo malo, es humano. ¿Bien? Si alguien te hace algo bueno y vos le pagás con algo malo, dice, es diabólico. Ahora, si alguien te hace algo malo y vos le pagás algo bueno, es divino. ¿Bien? Y es allí donde las enseñanzas de Jesús nos quieren llevar. Quiere que sus discípulos seamos diferentes. Ahora, volvemos al ejemplo de nuestros hijos, Benjamín o Juan Marcos. O alguno de los más grandecitos, a ver, Mateo. ¿Qué hace Mateo si tiene un compañero que te vive calzando? ¿Me entendés? Te pega en la derecha, ¿me entendés? O sea, te vive golpeando. ¿Qué hacemos con él? O sea, vos, como discípulo de Cristo, te la tenés que bancar toda, digamos. Todo este año tenés que sufrir el bullying y la tortura de tu compañero. ¿Es eso lo que Jesús quiere decir? No. De hecho, fíjense, en Romanos capítulo 13, dice, versículo 4, dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Dios ha puesto, estamos gracias a Dios, en un sistema donde Dios ha permitido el gobierno civil, que es el encargado de impartir justicia. A ver, si yo tengo mi vecino que me hace bullying, que me tira, no sé que me puede estar tirando en el patio, que me pone la música alta, que me ensucia la vereda, y llega un momento donde decir, bueno, ya está, o sea, está bien. Ahí es donde yo tengo que ir y denunciarlo. ¿A dónde? A la policía.
En el caso tuyo, Mateo, tenés que ir a la directora. O sea, si a mi hijo o a tu hijo, Mateo, lo viven golpeando, tiene que hablar con la maestra. A ver, yo este ejemplo lo quiero poner porque es un ejemplo clásico. El que no es padre, o que ya lo va a hacer, lo va a hacer, digamos, los que han sido, saben que es un ejemplo muy clásico. Que vos tenés tu hijo que vienen y te lo calzan, ¿me entendés? Claro, pero como vos sos cristiano, ¿me entendés? Te la tenés que bancar. No es tan así. Para algo está la maestra, ¿bien? Para decirle, señorita, tal, está haciendo esto. Bueno, continuamos. Lo primero que Jesús dice es, no debemos vengarnos, no debemos actuar ojo por ojo, diente por diente, sino que debemos vencer al mal con el bien. La segunda parte se pone un poco más difícil. Bien, se pone un poco más difícil. Fíjense, versículo 43 de Mateo 5, dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo le digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarán actuando como verdaderos hijos de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Esta parte es una de las partes, creo que más difíciles de entender, de digerir de la enseñanza de Jesús. En la antigüedad, los judíos habían enseñado esto. Había que amar al prójimo y odiar al enemigo. A ver, los que conocen la Biblia y lo han leído, ¿dónde se encuentra esa frase que dice que debes odiar a tu enemigo? Clic, 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 clic. No se encuentra en ningún lado. De hecho, la Biblia dice, por ejemplo, Proverbios 25, 21, Proverbios 25, 21, dice totalmente lo contrario. En el Proverbio 25, 21, fíjense qué interesante, dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales agua para beber. Entonces, ¿de dónde sacaron los maestros religiosos esto de que había que odiar a su enemigo? Bueno, sería muy largo de explicarlo, pero sinceramente creo que es algo natural del ser humano. A ver, nosotros por una cuestión natural como somos, amamos a aquellos que nos aman, pero a aquellos que nos odian o nos hacen el daño, ¿cuál es nuestra respuesta natural? Es odiarlos. Eso es natural. Eso es la forma, el modus vivendi, el modus operandi de todo ser humano que vive en la tierra. Ama a los que les aman y odia a los que los odian o a aquellos que los perjudican. Pero acá Jesús viene con algo diferente. Dice, mira, vos a tu enemigo tenés que amarlo. Y a aquellos que te persiguen tenés que orar por ellos. Es difícil, ¿no? Yo cuando escucho esto, me pongo a pensar en las personas que por ahí me han herido. En las personas que por ahí me siento tentado a odiar. Y yo sé que cada uno de los que están aquí tenemos a lo largo de nuestra historia personas que nos han herido. Y personas quizás a las cuales odiamos o quizás nos sentimos tentados a odiar. Y de repente Jesús viene con estas palabras y te dice, mira, vos a esa persona tenés que amarla. Y no solamente tenés que amarla, sino tenés que orar por esa persona. La enseñanza de Jesús son muy profundas. Jesús sabe que el odio tiene un poder putrefactor. ¿Qué significa esto? El odio pudre todo. Si vos dejás que el odio tome tu corazón, vas a ser una persona totalmente amargada, una persona cuyo corazón solamente, cuya boca solamente salen cosas horribles. ¿Conocen a alguien así?
que en vez de tener una raíz de amargura tienen un tronco, que se viven acordando de cosas que pasaron hace 50 años, cosas que le hicieron. ¿Conocen a alguien así? Bueno, Jesús quiere que sus discípulos no seamos así. Quiere que perdonemos, quiere que amemos, quiere que oremos por nuestros enemigos. Escuchen esta frase, dice, un autor dice, la manera más eficaz de acabar con la amargura es orar por la persona que estamos tentados a odiar. Leo de vuelta. La manera más eficaz de acabar con la amargura es orar por la persona que estamos tentados a odiar. Hay un hombre que se llama Martin Luther King, que yo ya he hablado varias veces de él, pero creo que en este punto creo que nos sirve como un buen ejemplo. Martin Luther King era un pastor de raza negra que se levantó más o menos por ahí, por la década del 60 en Estados Unidos, en contra de la discriminación racial. Estaba en contra de la discriminación de la gente simplemente por tener un color de piel diferente. Y Martin Luther King sufrió, mira, estaba leyendo toda clase de agravios. Hablaron mal de él, dijeron que era comunista. Un hombre de su misma raza lo acuchilló. Escúchame, bombardearon su casa, lo quisieron matar, lo metieron preso. Inclusive los mismos cristianos evangélicos hablaban mal de él. Lo dejaron más solo, muy solo. O sea, uno se pone a pensar y dice, si hay un momento en la historia de la iglesia evangélica en Estados Unidos que fue triste, fue ese momento. Porque estuvo re solo ante semejante injusticia social. Y sin embargo, Martin Luther King dijo un montón de cosas que son muy interesantes. Dice, el odio paraliza la vida. El amor la libera. El odio confunde la vida. El amor la armoniza. El odio oscurece la vida. El amor la ilumina. Este hombre, a lo largo de su vida, aprendió el poder redentor del amor. Porque el odio, si yo odio a mi enemigo, ¿qué voy a generar? Más odio. Y es así, el viernes a la noche, cuando tuvimos la juntada con los varones, uno de los hombres que invitamos, creo que amigo del Seba Ferace, decía, una de las cosas que yo no puedo entender es cómo Dios permite tantas guerras en el mundo. Bueno, acá está. Cuando uno amasa, junta odio en su corazón, ese odio va pasando generación tras generación y así entendemos por qué hay familias que no se hablan. Familias que no se juntan. ¿Por qué? Porque el odio conquistó. Otra frase de Martin Luther King dice, el amor es lo único que puede transformar a un enemigo en un amigo. Qué hermosa frase. Es lo único que puede transformar a un enemigo en un amigo. Como cristianos nosotros con actitudes buenas, pagando bien cuando nos tratan mal, podemos ayudar a que la persona se avergüence de sus malas obras. Podemos ayudar a que la persona termine siendo nuestro amigo. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Qué hermoso cuando podemos conquistar la oscuridad que hay en el corazón del otro, cuando Dios nos ayuda a ser sal y luz en nuestras relaciones interpersonales. Termina el pasaje del Sermón del Monte. Versículo 46 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos, es decir, los que no conocen a Dios, hacen lo mismo. Y acá termina y creo que es una de las frases más importantes de todo el Sermón del Monte. Dice, pero tú debes ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Qué es lo que Jesús quería de sus discípulos? Que fueran perfectos. Ahora, cuando escuchamos esa palabra perfecto, la mayoría de ustedes dicen, no, esto no se puede.
La palabra perfecto aquí se puede entender mejor como completos. Dios nos llama a todos sus hijos a tratar de imitarle, a ser como Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo, sean santos como yo soy santo. Jesús en otra parte dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y ya ahora, para terminar, quiero hablar un poco de la autoridad de Jesús. El Sermón del Monte concluye diciendo que la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús porque Él actuaba con autoridad, no como los demás religiosos de la época. Este Jesús que dijo que no había que vengarse, que había que poner la otra mejilla cuando te golpeaban, fue aquel que fue a la cruz y cuando fue insultado, cuando fue golpeado, cuando fue humillado, se quedó callado. Este Jesús que estando en la cruz oró por sus enemigos. Este Jesús cuando estaba en la cruz le dijo a su Padre, Señor, no le tengas en cuenta su pecado. Este Jesús cuando vino Judas, que era su amigo, quien lo traicionó, cuando con un beso lo traiciona y lo marca, le dice ese, ¿cómo lo llama Jesús a Judas? Amigo. Y sabemos que Jesús nunca mintió, porque para Jesús Judas era su amigo. Hermanos, esta frase que dice que si alguien te hiere una mejilla, debemos ponerle la otra, es una frase que ilustra en una manera hermosa la esencia del Evangelio. La Biblia nos dice que los seres humanos hemos pecado y nos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos golpeado a Dios en una mejilla, lo hemos deshonrado. Pero Dios, dice la Biblia, que no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que Dios ha puesto la otra mejilla. Mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y a morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser exonerados, pudiésemos ser perdonados. Y en vez de recibir mal por el mal que hicimos, podemos recibir bien. Ahora, para terminar, vamos a hacer algo que nunca hacemos. Si hay alguien aquí que está luchando con el odio, con la amargura, te voy a pedir que, vamos todos a cerrar los ojos, te voy a pedir que vos levantes tu mano y alguien de la congregación, alguien que quizá está al lado tuyo, se va a acercar a orar por vos, a orar con vos. Queridos, no hay nada más terrible que juntar odio y juntar amargura. Jesús vino para liberarnos. Muchas veces vamos por la vida con mochilas de odio, de rencor, y Jesús vino para traernos libertad. Jesús dijo, si ustedes son mis discípulos, van a ser libres. Y una de las grandes cadenas que todos tenemos es el odio que venimos arrastrando. Si querés que alguien ore por vos, levantá la mano, algunos de los que estamos aquí nos vamos a acercar. Yo en lo personal me gustaría que, si puede venir Cristian, orar por mí. Es un tema que el Señor me habló y necesito que el Señor me ayude a perdonar, a dejar el odio y la amargura.